Hola, ¿qué tal? Nuestro trabajo se denomina la constitución semiótica del artefacto entre grupos ritualistas del norte del Estado de México. Este es un trabajo que se encuentra en desarrollo y se trata precisamente de encaminar un estudio hacia un fenómeno de lo ritual. Destacan dentro de este estudio aquellas inquietudes respecto de cómo en las experiencias místicas, religiosas y de encuentro con lo sagrado intervienen una cantidad importante de objetos denominados ceremoniales. Mediante estos objetos se experimentan ciertos trances que la espiritualidad proyecta hacia el ser humano y aquellos seres intangibles que se mantienen en el horizonte del misterio. El objetivo entonces de nuestra investigación es identificar las dinámicas de elaboración y donación de los objetos ceremoniales para comprender su condición de artefactos mediante experiencias testimoniales y procesos de agentividad de grupos dedicados a prácticas rituales. Esta propuesta parte de un eje o de un abordaje semiótico que nos permita exponer la trama de sentido desde la cual este objeto ritual deviene en artefacto propiamente. Para poder conseguir estos propósitos se asume que el tránsito entre lo objetual a lo artefactual para los instrumentos ceremoniales pasa fundamentalmente por diferentes relaciones. Nos interesan fundamentalmente la disposición mítico-histórica, desde la cosmovivencia ancestral de los pueblos originarios, fundamentalmente el pueblo náhuatl. En el mismo sentido, este tejido mítico propicia un quehacer particular para consagrar los objetos ceremoniales. Esa dimensión ritual dispone no solo condiciones para el diseño de los objetos, sino también patrones de conducta respecto de estos objetos, y a partir de ello los participantes encuentran formas de asumir recíprocamente ciertas donaciones de carácter sagrado y místico que favorecen esto que llamamos artefactualidad sagrada de los objetos que se emplean en diferentes rituales. Bien, pues la historia de los objetos rituales revela una profunda relación entre símbolos, cultura y poder en diversas sociedades a lo largo del tiempo. Desde la antigüedad, estos objetos han desempeñado un papel fundamental en las prácticas religiosas, ceremoniales y políticas, funcionando como elementos de mediación entre lo terrenal y lo sagrado. A través del tiempo han evolucionado en su forma y sentidos, pero han mantenido su función como vehículos de autoridad o legitimidad. Desde tiempos remotos, los rituales han incorporado elementos materiales que adquieren significación dentro de sus respectivos sistemas de creencias. El fuego y el agua han sido empleados en ceremonias de purificación y transformación, mientras que las máscaras han servido para representar entidades espirituales en diversas culturas indígenas. También los tambores han desempeñado un papel crucial en la marcación de ritmos rituales e invocación de entidades sobrenaturales. Además, objetos naturales como piedras, plumas, conchas y bastones han tenido funciones específicas en distintos contextos rituales y simbólicos. Uno de los aspectos fundamentales en la reproducción y resignificación cultural de estos objetos es la memoria colectiva. A través de los símbolos se construyen y mantienen sistemas de valores compartidos, representados en los sistemas rituales por medio de un oficiante que no adquiere protagonismo propio, sino que funge como mediador del mito. Entre los pueblos originarios de las comunidades de América, la objetualidad ritual cobra una relevancia central, puesto que se emplean para su identificación tanto elementos naturales como otra serie de objetos adquiridos de la naturaleza en circunstancias especiales místicas. A pesar de estas transformaciones, las ritualidades alrededor de este tipo de objetos han persistido en el tiempo. Tal persistencia no es resultado exclusivamente del encuentro de dos culturas distintas, incluso se remite a la prehistoria, etapa en la que, por ejemplo, los bastones eran confeccionados a partir de ciertas características distintivas, como perforaciones, empuñaduras pulidas y decoraciones con figuras zoomorfas y vegetales. Su utilidad abarca desde el uso como armas de caza hasta funciones ceremoniales en ritos de magia, iniciación y prestigio. Esto revela que la emergencia de estos objetos es por lo menos dual, es decir, cumple con una función fáctica, como la caza, y por tal capacidad se eleva a un objeto significativo, ya que se abstrae de él un atributo creativo o misterioso que es el sustento, por lo tanto, de bienes simbólico. Dentro de la misma dinámica de transformación, no solamente el objeto adquirió esta capacidad, sino además muchas de sus cualidades se articularon con el propio cuerpo humano.
lo que permitió que tal simbolismo transitara de los objetos a sus representaciones estéticas en estelas que hacen énfasis en el objeto y su portador, denotando ya cierto rango de autoridad. De acuerdo con esta propuesta, la dimensión simbólica que ostentaron los objetos rituales, incluidos los bastones y cualquier otra insignia de poder, implicó el reconocimiento de jerarquías, la potencia para brindar el sustento y la visibilización de una figura digna. Pero también saber quién ejercía el poder, autoridad, ejemplo social, moral, honor, memoria, distinción, legitimidad e incluso quién y cómo se provenían procesos de integración. Con la llegada de los españoles a la Vía Yala, estos objetos fueron instrumentalizados para consolidar el dominio colonial. No fue fácil servirse de tales objetos en un intento de jerarquizar las jefaturas y en ocasiones como expediente para promover la discordia entre distintos grupos. Si bien originalmente se representaban atributos de paz, fueron transformados en insignias de poder delegadas por el monarca, situación que generó tensiones y conflictos entre los grupos indígenas. A pesar de ello y de los constantes silenciamientos a los que fueron sometidos diversos grupos originarios, muchas comunidades lograron preservar sus ceremonias rituales, adaptando los objetos a nuevas circunstancias sin perder su significado original. Desde una perspectiva semiótica, los objetos rituales pueden analizarse como íconos, símbolos e índices. Como íconos, mantienen una semejanza con aquello que representan. Como símbolos, refieren de manera convencional a conceptos abstractos y como índices, establecen una relación de contigüidad con su referente. En este sentido, los bastones han ocupado un lugar central en diversos ámbitos, desde el militar y el eclesiástico hasta el doméstico y el ceremonial, conservando su función como símbolos de poder y autoridad. Por todo lo dicho, la genealogía iconográfica de los bastones de mando y otros objetos rituales evidencia su relevancia en la estructuración del poder y la memoria colectiva, dada la extensa red de relaciones que éste concentra y desencadena. Su persistencia a lo largo del tiempo muestra cómo los símbolos pueden adaptarse y resignificarse sin perder su esencia. Por ello, estos objetos continúan siendo elementos clave en la configuración de autoridad, la identidad y la cohesión social en distintas culturas, aunque también alrededor de ellos han existido la discordia y la disonancia. Como parte central del ejercicio de indagación respecto de la artefactualidad ceremonial, es menester partir de una trama de sentido desde la que sea posible comprender los diferentes procesos semiósicos que dan lugar a esta. Como se ha propuesto en la problematización de este texto, no hay objeto que por sí mismo se inscriba dentro de la trama ritual de un pueblo, sino que ello es resultado de múltiples articulaciones que se condensan en tres grandes dimensiones. Por un lado, el universo mítico; por otro, las disposiciones concretas de los objetos que los llevan a convertirse en artefactos, y finalmente, los agentes involucrados en tal quehacer. El caso del mito reviste de importancia, puesto que las ritualidades mesoamericanas e indígenas contemporáneas se inscriben dentro de cosmoconvivencias particulares que dotan de sentido al quehacer, no solo humano, sino al propio quehacer vital. En ese sentido, el mito es un marco que sustenta muchas de las prácticas actuales de los pueblos y grupos de personas que alinean su devenir ante tal horizonte, ya que el mito es un articulador central de la identidad, es decir, del ser de un pueblo. La construcción significativa del ser de una comunidad implica un diálogo constante entre lo propio y lo extraño, es decir, el sentido de pertenencia, en tanto construcción dialógica, nace de la tensión permanente entre un centro de reconocimiento y una periferia de ajenidad, en la cual se encuentran los entes demiúrgicos, que con su hacer permanente favorecen el ser propio. Es decir, el diálogo pretende aclarar la realidad en la que cotidianamente se desenvuelven los grupos humanos, pero tal aclaramiento solo se potencia en relación con el misterio, con la alteridad insondable que proviene de lo sagrado, aquello a lo que se acomete por medio del ritual. Las ritualidades y los objetos empleados en ellas adquieren valores semióticos que potencialmente se pueden rastrear en tales estructuras narrativas o dialógicas,
Por tanto, el mito se asume como horizonte de sentido en el que encuentran coherencia y pragmaticidad simbólica aquellos objetos rituales encargados de diferenciar jerarquías sociales, pero también de señalar dones divinos materializados en tales objetualidades. El mito, además, estructura la posibilidad de reconocimiento desde la que emana el propio ser de una comunidad cultural. Mito significa la palabra que dice, y decir es, para los griegos, hacer manifiesto, hacer que aparezca, y en concreto, hacer que se manifieste y aparezca el aparecer, y lo que adquiera presencia en el aparecer, en su epifanía. De esa manera, el marco mítico de inscripción de los objetos ceremoniales permite no solo su constitución física, sino su importancia simbólica y espiritual. Incluso, determina potencialmente sus usos y restricciones. Desde tales usos, restricciones y demás, aparece el mundo como posibilidad para la habitabilidad humana. Esta operacionalización mítica, encarnada en el objeto ritual, permite concebirlo no solo como herramienta funcional, sino como artefacto ceremonial, el cual es entendido como una entidad semiótica compleja, que en su constitución involucra elementos físicos que sugieren su uso, restricciones e incluso su potencial espiritual ritual, es decir, el objeto ceremonial, al entrar dentro de un marco mítico de significatividad, adquiere su dimensión de artefacto y, por tanto, se encarnan en él affordance, constraints y frames específicos. De esta manera, el acto ritual, situado en un contexto y orientado por una intencionalidad, activa y estabiliza los sentidos del artefacto en una dinámica donde lo material, así como lo simbólico, se co-constituyen. Esta situación puede comprenderse desde la perspectiva neurosemiótica, que explica la interacción objetual mediante el procesamiento de la información visual en 3 niveles funcionales. A decir de Jacob y Generoth, tales procesamientos de información visual comprenden los niveles egocéntrico, pragmático, superior y alocéntrico. El primero de ellos establece relaciones visuomotoras entre el agente y el objeto, en cuanto a su forma, tamaño, así como orientación, posibilitando la detección de affordance o posibilidades de acción. El segundo está basado en la memoria de esquemas motores aprendidos, que permite reconocer las restricciones o constraints de uso, propias del objeto como artefacto ceremonial. Y finalmente, el alocéntrico representa las relaciones espaciales entre objetos centradas en el objeto mismo, configurando su frame contextual. Bajo este enfoque, la interacción objetual puede definirse como un evento donde un agente corporalizado, situado en un contexto y guiado por un propósito estratégico, se relaciona de manera previsible por relaciones canónicas y affordance establecidas, novedosas también en situaciones donde el contexto impone nuevas tensiones y propósitos y hay ausencia de funciones canónicas, y guiada desde la dependencia de elementos instructivos del objeto que desambiguan sus affordance. De este modo, los agentes que emplean tales artefactos adquieren dentro de ese entramado facultades propias que no solo están ancladas por las particularidades de los artefactos, sino por el propio horizonte mítico que sirve de marco, frame, para tal artefactualidad ceremonial. Por esta compleja trama de relaciones dialógicas es que se vuelve necesario concebir que la artefactualidad ceremonial es resultado de múltiples dimensiones, entre las cuales son destacables estas 3 de las que hemos hablado: el mito, el objeto y el agente. Aunque también están involucradas condiciones como el entorno de empleabilidad de tales artefactos, ya que con el mito, por ejemplo, se condensan capacidades significativas que permiten la organización del mundo, así como el devenir cosmos de éste. Uno de los marcos míticos desde los cuales es posible observar la emergencia de objetos rituales como artefactos es el que narra desde la perspectiva náhuatl el origen del mundo. En tal narración se da cuenta de la creación como resultado de una relación dialógica entre 2 númenes demiúrgicos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Este par creativo se da cuenta de que la vida en el cosmos solo puede surgir al abrigo de 2 cúpulas que la resguarden, por lo que entran en diálogo para dividir en una relación de opuestos complementarios a Zipactli, materia original y unívoca que flota en un mar de oscuridad. Con tal decisión se genera un espacio de intimidad para que la vida se despliegue. Zipactli, sin embargo, se empeña en regresar a su unidad, por lo que se hace necesario sembrar 4 árboles en los extremos de esta materia unívoca. Estos impiden la reintegración de tal ente, y la vida al interior
florece. La figura del árbol como sostén del cosmos es un recurso simbólico relevante para los pueblos originarios, puesto que, de acuerdo con la narración señalada, su función es mantener el espacio idóneo para la existencia. No solo eso, sino que además lo mantiene en proporción, en su justa distancia. La disposición del cosmos emanado entonces de Cipactli no solo depende de las 4 columnas arbóreas en los confines cardinales, sino además de un quinto espacio que se erige al centro, no solo como columna, sino como ombligo y corazón. Esta estructura arquetípica de la creación implica la empleabilidad de ciertos objetos, cuya potencia simbólica establece su capacidad ritual y su dimensión artefactual. Ella es replicada, además, en varios aspectos de la vida cotidiana, tanto en el horizonte histórico de los pueblos nahua como en la actualidad doméstica de los grupos con tal herencia étnica. Desde tales perspectivas, el mundo creado es resultado del despliegue equidistante entre 2 cúpulas que se mantienen sostenidas por 4 columnas y un centro, es decir, 5 espacios conforman el cuerpo ideal de la creación. Así, el 5 es elemento central para la creatividad de cualquier situación que busque no solo crear o recrear el orden cósmico, sino para aquellos elementos que pretendan investirse de tal condición poética. Tal es el caso de los bastones ceremoniales. Estos elementos caracterizados como árboles resultan en una analogía de los denominados bastones de mando, que enarbolan algunos de los ritualistas de los pueblos ancestrales, para señalar su encargo a la vez que sus habilidades ceremoniales. En tal proceso de transformación suceden múltiples configuraciones significativas que permiten el devenir objeto-artefacto. Estas se materializan a la luz de la capacidad agentiva y semiótica emergentes a partir de las relaciones con los objetos, agentes, mitos y entornos, que establecen de tal forma una secuencia con el objeto que adquiere su potencia significativa no solo por las disposiciones míticas implicadas en la agencia de que es motivo por parte de la gente, sino además porque su empleabilidad soluciona, en muchas ocasiones, problemáticas específicas de la vida cotidiana, como en el caso de las lanzas narradas anteriormente. A partir de lo anterior, es posible señalar que la función de uso del objeto es uno de sus elementos semánticos más importantes, más allá de otro tipo de significaciones culturales, simbólicas, taxonómicas o connotadas, tiene lugar dada su interacción con objetos o circunstancias en contextos de prácticas específicas, que en muchas ocasiones se anclaban a la sobrevivencia y manutención de los grupos humanos en cuestión. Por tanto, aparece un artefacto ritual. A partir de todo este marco expositivo en donde se plantea la triple enunciación del objeto como artefacto ritual, es que se pretende, en la siguiente etapa de la investigación, explicar cómo es que esto sucede en la realidad de los grupos ritualistas del norte del Estado de México. Este proceso es un proceso, valga la redundancia, que está por hacerse y que precisamente contempla la segunda etapa de este proyecto de investigación. Agradecemos muchísimo la atención para esta participación dentro del Congreso y esperamos poder relatar los resultados próximamente de nuestra investigación. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos.